Hace unos meses atrás, tal vez unos 3 o 4 meses, me levanté con una petición en mi corazón. Y lo primero que pensé en la mañana fue: Señor, ayúdame a terminar mi carrera con gozo. Eso es lo que yo quería, eso fue lo que oré en ese momento. Señor, ayúdame a terminar mi carrera con gozo. Y tal vez usted estará preguntándose: ¿está estudiando alguna carrera, pastora? No estoy estudiando ninguna carrera en estos momentos, pero no me refería a una carrera universitaria o una carrera académica, sino que me refería a la carrera de la vida. Una de las cosas que yo creo que debemos orar siempre es que podamos llegar hasta el final de nuestros días habiendo corrido la carrera de la vida y terminarla con gozo en el corazón. Siempre que pienso en los últimos días de mi vida, o tal vez usted también se imagina cómo va a ser su día cuando llegue anciano, cuando ya está cerca de la partida de este mundo. Siempre que pienso en eso, digo: ¿cómo quiero llegar a esa etapa de mi vida? Y sé de que hay cosas que quiero y hay cosas que no quiero en mi vida para esa etapa. Así que yo estaba preguntándole al Señor: Señor, ¿cómo hago para terminar una carrera pero con gozo? Porque hay gente que llega al final de la carrera de su vida, llegan ancianos, pero no llegan con gozo. Llegan amargados, llegan frustrados, llegan sintiendo que la vida que vivieron fue un desperdicio o que nunca en la vida lograron ser felices. Yo no sé si alguna vez usted se ha topado con una persona que llegó anciana y lo menos que saca es una sonrisa. Y siempre se está quejando y siempre está diciendo: yo tuve una vida muy difícil, yo fui muy sufrida. Hay personas que muchos se jactan de eso, de decir: yo tuve una vida muy sufrida. Pero cuando yo pienso en los últimos años de mi carrera de la vida, yo no quiero estar diciendo eso. Yo estoy segura que usted tampoco quiere estar diciendo: yo tuve una vida tan sufrida. El apóstol Pablo decía que él quería terminar su carrera con gozo. Así que pensando en esto, estaba orando y pensando: Señor, ¿cómo hago para terminar la carrera de mi vida con gozo en el corazón? Porque obviamente la vida no es un parque de diversiones todo el tiempo. En ocasiones vamos a tener momentos buenos, pero otras veces vamos a tener momentos duros. Vamos a tener momentos de dificultades económicas, de enfermedades. Y hay personas que cuando se presentan los tiempos duros, permanecen en los tiempos duros hasta que se mueren. Nunca logran superarlo y se mueren amargadas. Así que estaba pensando y orando y preguntándole al Señor: ¿cómo hago, Señor? Los años que me quedan por vivir, que espero que sean mucho más, por lo menos el doble de lo que ya el Señor me dio. Quisiera vivir más tiempo, pero ¿cómo hago para llegar hasta allí, pero contenta, con gozo y terminarla bien? Y en ese mismo pasaje que inspira esto de la carrera con gozo, está la clave que Dios da para llegar a esta finalización, a esta meta final con gozo. En un solo pasaje le voy a decir 5 cosas que debemos de hacer consistentemente a lo largo de nuestra vida para tener una carrera gozosa. Vamos a leer Hechos 20:24. Este pasaje para mí fue tan impactante que mire, lo mandé a imprimir y lo puse en un cuadro. Y lo puse en un cuadro en la oficina de mi esposo, otro cuadro en mi oficina, otro cuadro en mi casa, y por si acaso se me olvida, también di hacer un case con este mismo pasaje para mi teléfono. Porque esto para mí es la clave que nunca me debo de olvidar para tener una carrera de gozo. Y vamos a leer lo que dice
Hechos 20:24, léalo conmigo, dice así: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. En este pasaje hay 5 claves que el apóstol Pablo da que le permitirán a él terminar su carrera con gozo, y a usted también y a mí también. Y a medida que vayamos entrando en las claves, le pido que no solamente la asocie a terminar la carrera de la vida con gozo. Tal vez usted tiene un proyecto, tal vez usted tiene una carrera universitaria que está actualmente, tal vez su carrera se trata de su matrimonio. Y entonces estos mismos principios, si usted lo aplica a cada uno de los proyectos de su vida, estoy segura que vamos a terminar bien. Y el primero de ellos es el siguiente: no permitir distracciones. Dígale a la persona que tiene a la par: no permitas que te distraigan. No permitir distracciones. El apóstol Lucas comienza aquí hablando y dice, dando el testimonio de Pablo, pero dice: pero de ninguna cosa, ¿qué dice? Hago caso. Y esa es una de las grandes razones por las que mucha gente no termina nada bien, porque se dejan distraer demasiado. Están prestándole atención a cosas en la vida que son innecesarias, cosas que son improductivas. Le prestan atención al que dirán, le prestan atención a la opinión de las personas, le prestan atención a lo que está de moda, le prestan atención a la presión de los amigos. Mi papá me contaba una anécdota que cuando él estudiaba medicina, dice mi papá que él estaba tratando de concentrarse en sus estudios. Y mira, Carolina, me dice, siempre, nunca faltaba alguien que desde la ventana estuviera diciéndome: Arnulfo, vení, invitándolo a tomar. Y dice, eso era siempre. Y me decía mi papá, ¿cómo es el diablo? Y en cierto punto es como es el diablo, pero también es como es la vida. La vida siempre nos va a presentar muchas distracciones que le va a usted, si no se cuida, si no me cuido, nos va a desviar de la carrera en la que estamos. Todo matrimonio empieza queriendo hacer la carrera del matrimonio de la manera correcta, hacerlo de una manera fiel. Todo el mundo se casa con buenas intenciones, pero en el camino comienzan a haber distracciones, comienzan a haber propuestas, comienzan a haber cosas. Y si uno no se cuida, entonces esto termina casi siempre fracasando. Pablo decía, para mí lo más importante es la carrera de la fe, terminar mi ministerio con gozo. Entonces Pablo decía, yo no voy a hacer caso de nada. Y es impresionante porque cuando usted lee en el libro de los Hechos y luego los relatos de las cartas de Pablo, Pablo todo el tiempo era obstaculizado por distracciones, pero ojalá que hubieran sido distracciones normales. Las distracciones también venían para Pablo en forma de oposición, en forma de descrédito, gente que lo desacreditaba, gente que decía, no, este apóstol no es nada. Y siempre él tenía una forma de distracción que tenía que ver con presión, tenía que ver con oposición. Y sin embargo, aún en esos tiempos, en los tiempos donde la distracción era la oposición, Pablo decía, esto no me va a distraer. Y es que también los momentos malos, si uno no lo sabe manejar bien, lo pueden a uno distraer de las metas que tiene para ya no seguir más. Antes de terminar mi primera carrera, yo hice 3 intentos en la universidad. Pero cada vez que estaba en la universidad me acuerdo que algo pasaba. Alguien se enfermaba y me tenía que salir a cuidar al enfermo.
Pues mi mamá se enfermó de cáncer, me tuve que salir para cuidar a mi mamá. Después hice otro intento y mi mamá murió. Después hice otro intento y resultó en que el trabajo ya no me daba permiso para tener mi día de universidad. Llegó un momento en que dije yo no voy a terminar mi vida sin terminar una carrera universitaria, no es posible, no me iba a dar ese permiso. Entonces recuerdo que me meto otra vez a hacer otro intento y en los años en que estaba ya casi terminando, me dan el diagnóstico de mi hijo Samuel, de que es autista. Eso cambió, puso mi vida, todo lo que era mi rutina, mi vida, al revés. Y recuerdo que en ese momento me puse a pensar y yo dije, siempre hay algo que me saca del propósito que tengo. Siempre hay algo. Si no es que mi mamá se enfermó, es que mi mamá murió, es que no me dan permiso en el trabajo y ahora es que tengo un hijo enfermo. Siempre en toda temporada que yo hacía el intento para seguir ese propósito de vida que me había propuesto, pasaba algo. Permítame. ¿Y qué pasó? Bueno, en la última vuelta yo dije, no. Venga el terremoto que venga, venga el huracán que venga, esto no es negociable. No me voy a salir, porque la próxima vez que yo intente volver a hacer esto, igual va a venir otra cosa más. Así que ya de una vez salgo de esto. Y recuerdo, no sé cómo hice, las profesoras me ayudaron, fueron buenas conmigo, o sea, me ayudaron muchísimo y en medio de una de las tribulaciones más fuertes de mi vida, logré por fin terminar la carrera. ¿Sabe? Yo no sé cuál es lo que usted ha emprendido y siempre lo deja a media, porque tal vez la distracción viene en forma de diversión, distracción normal, pero también puede venir en forma de problemas para su vida. Y en ese momento es donde usted tiene que tomar una decisión y decir, ¿sigo o otra vez voy a dejar esto? Por eso el apóstol Pablo decía, para terminar mi carrera con gozo, yo no voy a hacer caso de ninguna cosa. Nada me va a distraer de esto. Y por eso también en 2 de Timoteo vemos el pensamiento de Pablo persistiendo en este tema, y mire lo que dice 2 de Timoteo, capítulo número 2, verso 4. Dice así: ningún soldado en servicio activo se enreda en los negocios de la vida diario a fin de poder agradar al que lo reclutó como soldado. En otras palabras, si uno verdaderamente quiere algo, uno no se puede enredar en la vida. Y hay cosas que lo pueden enredar a usted en la vida. La selección de una mala pareja le puede enredar la vida. Pero Pablo decía, yo no me voy a dejar enredar. Ningún soldado, el que está militando en esto, no se deje enredar. La segunda clave para terminar una carrera con gozo, que usted va a ver aquí en este mismo pasaje, es no sobrevalorar los otros deseos. ¿Qué otros deseos? Bueno, los otros deseos que no van conforme a sus propósitos, al propósito que usted lleva. Mire lo que dice aquí mismo. Dice, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. En otras palabras, Pablo decía, aún las cosas que yo quiero, aún aquellas cosas que para mí son un deseo de mi corazón, que para otras personas pueden ser de alta estima, ni a eso le voy a hacer caso, porque yo quiero terminar mi carrera con gozo. Mire, usted y yo, mientras vivamos en esta tierra, siempre vamos a batallar con los deseos de la carne, siempre. No va a haber una etapa en su vida, ni aún como cristiano, que usted no tenga que tomar decisiones en cuanto a si seguir los deseos de su carne o seguir los deseos del Espíritu. Pablo, uno de los más grandes del Evangelio, dijo que tenía una lucha dentro de él. Y decía, por un lado quiero hacer el bien, por otro lado deseo hacer otra cosa. ¡Ay
de mí, dice, miserable de mí, porque no lograba tener paz entre sus deseos personales y su propósito eterno. Muchas veces, si usted quiere terminar la carrera de la fe con gozo, va a tener, y yo también, que decirnos que no a muchos deseos personales, a muchos deseos de la carne. Si usted quiere formar su matrimonio y terminar la carrera de su matrimonio bien, va a tener que negarse a sí mismo, a sus propios deseos, para poder hacer esto. Si usted quiere terminar una carrera universitaria, va a tener que negarse a sueños, a redes sociales y a todo eso. O sea, todas las cosas que se consiguen requerirán de un sacrificio, no de otras personas. Siempre se va a requerir de un sacrificio personal para alcanzar todo lo que uno se propone en la vida. Y entonces Pablo decía esto: ni estimo preciosa mi vida. Si darse gusto a uno mismo es lo más importante para el ser humano, mire, ese darse gusto constantemente, tarde o temprano, nos va a llevar al fracaso. Mire lo que dice 1 Corintios, capítulo número 9, versos 26 y 27. Mire lo que dice. Así que yo corro, dice Pablo, y lucho, pero no sin una meta definida. Le hago una pregunta: ¿cuál es su meta definida? Porque dependiendo de su meta, van a ser sus esfuerzos. Yo tengo una meta, muchas metas definidas, pero hay una que la supera todas. Si alguna de mis submetas definidas interrumpe la gran meta definida que tengo, entonces todas las demás tienen que apartarse hacia un lado, porque hay una suprema. ¿Y sabe cuál es la que debería ser para cada creyente la meta definida más alta de su existencia en la tierra? Es ver a Cristo cara a cara. Es que cuando usted parta de este mundo, o cuando venga el Señor por su iglesia, usted tenga un encuentro personal con Cristo cara a cara. Es la salvación del alma. Entonces todas las metas están subyugadas a la gran meta, que es ver a Cristo. Y mire lo que dice. Dice Pablo: así que yo corro y lucho, pero no sin una meta definida. No lo hago como si estuviera golpeando el viento. Más bien dice, y escuche esto que es tremendo, dice: golpeo mi cuerpo. Ahora, no se imagine a Pablo, por favor, con un látigo dándose, golpeando su cuerpo. Dice: y lo someto a servidumbre, no sea que después de haber predicado a otros, yo mismo me quede eliminado. En otras palabras, él estaba diciendo: yo estoy dispuesto al sacrificio personal con tal de alcanzar la meta suprema. Porque como predicador, él decía: yo me puedo ganar a muchas personas, pero en el camino yo me puedo quedar eliminado. ¿Ya? Y usted sabe de que la gente, todos los seres humanos, tenemos dos facetas de vida: la pública y la privada. En su faceta pública, Pablo decía: yo puedo ganarme a todo el mundo, pero en su faceta privada, él decía: no vaya a ser que yo quede eliminado, y por eso yo me tengo que sacrificar, hacer sacrificios personales para no quedar eliminado de la meta. Número 3, la tercera clave en este verso para terminar cualquier propósito que usted tenga, especialmente la carrera de la vida bien y con gozo, es dejar de probar y decidirse a acabar. Dígale al que está a su lado: decídase a acabar lo que empieza. Decídase por acabar lo que empieza. Una de las cosas que he visto a lo largo de mi vida como cristiana, me convertí a Jesucristo a los 6 años, así que voy para 43 años
de caminar en este camino. ¿Usted sabe cuánta gente conocí en el Evangelio que ya no están en el Evangelio? Ya no están. Y gente muy cercana a mí, parientes, que un día fueron usados poderosamente por Dios y hoy son más mundanos que cualquier mundano. Dicen, una vez me mandaron un estudio acerca del ateísmo de una página en Facebook de ateos y me decía una persona, mire pastora, me dice, los peores ateos que se manifiestan en las redes sociales, los que hablan peor de Dios, peor de la iglesia, peor de la fe, son aquellos que un día fueron cristianos. Esos son los peores, me dice. Los más argumentistas, los más groseros para hablar. Y es impresionante ver cómo gente que empezó bien, acabó mal la carrera. Porque esto no se trata de cómo uno empieza. Se trata de cómo uno va a acabar. Una de las cosas que usted va a ver en esta iglesia es que tal vez en esta iglesia usted no va a ver una gran cantidad de líderes, cantidad de pastores. Porque para llegar a ser un pastor en esta iglesia, a esa persona hay que estudiarla a través de los años para que su testimonio no de un año, de 2 años. Hay personas que se sienten que pueden predicar mejor que todos los que predicamos aquí y entonces que deberían de estar en el púlpito predicando, pero no, ¿sabe por qué? Porque no son las habilidades o los talentos los que determinan la eficiencia de una persona, sino la consistencia, cuánto perdura. Cada pastor que usted ve aquí en esta iglesia ha sido un pastor probado por años, observado por años en su testimonio y en su servicio a Dios. No están porque son agradables, ha sido una prueba de años. ¿Por qué? Porque son personas que decidieron empezar y acabar, para acabar. Entonces dice acá, con tal dice que acabe mi carrera. ¿Con qué dice el apóstol Pablo? Con gozo. Con tal que acabe mi carrera con gozo. Y mire lo que dice 2 de Timoteo, capítulo 4, verso 7. Mire lo que dice. He peleado, dice, la buena batalla. Pablo siempre está hablando aquí. Que dice, acabado la carrera. Todos aquí, incluyéndome a mí, debemos tener una oración. Señor, ayúdame a acabar mi carrera. La carrera de la fe. Si su carrera involucra la carrera del matrimonio, Señor, que con la mujer que me case es con la mujer que me muera o viceversa. Y así, pero tener mentalidad de acabar, no mentalidad de probar. Voy a probar por aquí, voy a probar por allá. Y mire una cosa, cuando en la iglesia se está considerando a un joven en el liderazgo. Y lo vemos. Un año tiene una novia, al otro año tiene otra novia, al otro año tiene otra novia. Esa es una persona que jamás va a estar en el liderazgo de esta iglesia. Porque no se trata en este tema de andar probando. Se necesita carácter, estabilidad. Se necesita que la persona tenga mentalidad de largo plazo, no mentalidad de corto plazo. Y el apóstol Pablo decía lo siguiente: he acabado la carrera, he guardado la fe. Y luego dice, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Esa es la tercera clave. Ahora vamos a la cuarta clave que necesitamos para terminar nuestra carrera con gozo. Es valorar lo que se ha recibido. Veamos lo que dice aquí. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida,
para mí mismo con tal que acabe mi carrera con gozo. Y dice, y el ministerio que dice que recibí. Dígalo conmigo, el ministerio que recibí. ¿Sabe? Una de las cosas por la que mucha gente no termina los propósitos en su vida, las oportunidades que se le presentan, es porque no valoran lo que han recibido. Y el apóstol Pablo dice, yo quiero acabar, dice, y el ministerio que yo recibí del Señor Jesús. Como decía mi esposo, la salvación es gratis para nosotros, pero hubo un gran precio que se pagó por esto. Y todo lo que nosotros tenemos lo hemos recibido. Mire lo que dice 1 Corintios capítulo 4, verso 7. Dice, no hay nada que los haga a ustedes más importantes que otros. Dice la Biblia, todo lo que tienen lo han recibido. Y si todos se lo deben a Él, ¿por qué presumen como si ustedes solo lo hubieran conseguido? Cuando nosotros podemos ver matrimonios de éxito, matrimonios que llegan al final de su vida queriéndose, respetándose, haciendo bien las cosas, hay un factor en común. Y el factor en común es que estas personas han entendido que la persona que está con ellos es un regalo de Dios. Y por lo tanto, si es un regalo de Dios, esa persona la voy a cuidar. La voy a cuidar. Porque cuando uno pasa por la vida con una actitud de yo me merezco esto porque esto yo me le gané, ¿sabe? Generalmente le vale a uno si lo pierde o no lo pierde. Pero cuando sabemos de que lo que tenemos en nuestras manos ha sido un regalo especial, que no era porque lo merecíamos. Yo a veces veo mi relación con mi esposo, ya tenemos, este año que viene cumplimos 25 años de matrimonio, pero 30 años de relación, ininterrumpidas. Y yo pienso, y me pongo a pensar y digo, ¿será que yo era una persona que me porté bien como para que Dios me hubiera dado un hombre que lo amara a él y que me amara a mí y que me haya cuidado por 30 años? ¿Será que yo hice algo especial para recibir un hombre de ese calibre? ¿Y sabe qué me pongo a pensar? No, yo soy una común y corriente. En Inglaterra le llaman a los comunes commoners, no es de la realeza, ni tiene un título, un commoners, creo que es así en inglés. Yo soy una común, pero si tengo algo bueno es porque lo he recibido. Y si lo recibo, ¿qué es lo que hay que hacer? Cuidarlo. La gente que termina bien su carrera reconoce que lo que tiene en la mano lo ha recibido de parte de Dios. Y el apóstol Pablo decía, el ministerio que yo tengo, yo lo recibí de parte de Dios. Y entonces dice, para dar testimonio del evangelio de Dios. Así que esa es la cuarta clave, cuidar lo que se ha recibido. No importa lo que usted tiene hijos, cuide lo que ha recibido. Tiene un trabajo, cuide ese trabajo. Y así usted va a terminar. Tiene una carrera, la oportunidad de una carrera, cuide esa beca, esa carrera. Ahora, la última, y esta es una de las cuales más me gusta de las claves de este texto, es saber exactamente, tener definido cuál es la tarea a cumplir. Mire lo que dice aquí. Y el ministerio que recibí del Señor Jesús, y vamos a leer la última parte señalada, para dar, ¿qué dice? Testimonio del evangelio de la gracia de Dios. El apóstol Pablo sabía con exactitud cuál era el propósito y la tarea de su vida. Él no estaba jugando, probando
sabía con exactitud lo que tenía que hacer. Y él decía, yo estoy aquí, yo vivo, yo existo para dar testimonio de la gracia de Dios en Cristo Jesús. Y es que cuando una persona sabe cuál es la tarea que Dios le ha encomendado, sabe a ciencia cierta qué es lo que Dios ha puesto en sus manos, entonces esa es una persona que va a llegar hasta el final y va a llegar con gozo. Dicen que hay 2 días importantes en la vida de todo ser humano: el día en que nace y el día en que descubre para qué nació. ¿Para qué nació? Un día estaba pensando y yo digo, voy a tener determinado ya este tema en mi vida. ¿Para qué vivo? ¿Para qué existo? ¿Y qué es lo que yo tengo que hacer? Para no andar, como dice Paula, a la deriva, sin una meta definida. Y entonces me puse, a ver, Carolina, ¿qué es la meta de tu vida? ¿Cuál es el propósito de tu vida? Y tengo 3. El primero, pensé, bueno, tarea y meta en mi vida es amar y servir a Dios. Esa es la primera. La segunda, ¿para qué vivo? ¿Para qué existo? Número 2, para amar y servirle a mi familia. Y la tercera le va a poder parecer un poco narcisista, pero la verdad es que la tercera es lo que hace que funcionen las 2 primeras. Y es cuidarme lo mejor que pueda. Esas son mis 3 tareas. Todos los días hacer algo para cumplir la tarea. El apóstol Pablo decía, yo vivo para dar testimonio del evangelio de Cristo. ¿Cómo una persona llega al final de sus días diciendo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera? Bueno, número 1, no permita distracciones en su vida. No permita distracciones en su vida. Si ya tiene una meta definida, si ya tiene la tarea definida, no permita que nada lo distraiga. Número 2, no sobrevalore los deseos de su carne. Van a venir, siempre van a venir, en forma de tentaciones, pero no lo sobrevalore. Sobrevalore más bien el deseo de acabar bien su carrera. Número 3, deje de probar y decídase por acabar. Decídase por acabar lo que empezó. Número 4, valore lo que ha recibido. Y número 5, sepa cuál es la tarea, defina la tarea que va a cumplir en su vida. Y entonces vamos a poder decir como el apóstol Pablo, acabé. Y luego vamos a poder decir, como tengo aquí en este texto, y lo tengo, digo, este va a ser mi case del próximo año, no lo voy a cambiar, porque me lo tengo que aprender. Vamos a poder decir lo siguiente, léalo conmigo, Hechos 20:24. Léalo en voz alta conmigo. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de su gracia. ¿Y cuántos dicen amén a esa palabra? Amén. Aleluya.